Espero que se escuche, no sé si. Espero que sea el inicio de una serie de videos que quiero hacer hablando netamente de redes. Porque al final las redes para mí son como el amor de mi vida profesional. Yo empecé en el mundo TI aprendiendo de redes, enseñaba cursos de redes, yo dictaba cursos de CCNA. Me gustaba mucho dictar, hace mucho tiempo no lo hago, así que una forma de poder volver a hacerlo es haciendo este tipo de videos. No tengo guiones, hace muchísimo no dicto, así que solo voy a dejar fluir. Si digo alguna estupidez, espero que no. Podría ser, pueden corregirme claramente. Pero eso, solo voy a dejar que fluya la situación y espero seguir haciendo los videos más seguido. El tema de hoy, el que quiero hablar hoy, es básicamente IP. Pero no IP de protocolo, porque, a ver, sé que básicamente nosotros relacionamos el tema de IP con el direccionamiento IP. ¿Verdad? O sea, ¿cuál es la dirección de este dispositivo? ¿Cuál es la IP de este otro? ¿No? Nosotros lo relacionamos así. Pero IP a secas en sí viene a ser, o lo que engloba, viene a ser un protocolo de capa 3, que sí, dentro de las cosas que define es el tema del direccionamiento, formatos y todo ello, pero también define, por ejemplo, cómo se forma la cabecera de capa 3, campos como el TTL, la IP de destino, IP de origen, cómo funciona ese tema, cuál es la IP de destino. Básicamente, eso es lo que define el protocolo en sí, ¿no? Engloba el proceso de comunicación a nivel de capa 3, define el empaquetado y todo ello. Y una de las cosas que define es el direccionamiento. Entonces, lo que quiero hablar hoy día es justamente eso, del direccionamiento. Si nosotros hablamos ya de direccionamiento, vamos a encontrar dos versiones del protocolo que también definen dos versiones de direccionamiento, que es IP versión 4 y IP versión 6. Hoy en día nosotros vamos a encontrar quizás en la mayoría de sistemas que se utilizan ambos tipos de direccionamiento sin ningún problema. Esto se llama dual stack. Por ejemplo, podemos tener un servidor aquí o un router, ¿no? Que pueda tener ahí su interfaz, y esta interfaz puede tener tanto una IP versión 4 como una IP versión 6 sin ningún problema. Pueden convivir y coexistir sin ningún tipo de problema. Y de hecho es lo que se recomienda hoy en día. Esto lo llamamos dual stack. Ya hablando del tema de la diferencia pues, que hay entre IP versión 4 y IP versión 6. IP versión 6 nace como una solución a las limitaciones que teníamos con IP versión 4. ¿Qué limitaciones? La más conocida, pues que básicamente se acababan las direcciones IPs. Esa es la limitación más conocida. ¿Por qué? Bueno, IP versión 4 define direcciones que tienen un tamaño fijo de 32 bits. O sea, tenemos 32 bits que pueden tomar valores de 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y la combinación de estos valores básicamente pueden originar un número definido de direcciones IPs como máximo, que es 2 a la 32. Que según he googleado hace unos minutos, son más o menos 4.000 millones de direcciones IP. 4.000 millones. Es por ahí, ¿no? Sé que suena un montón ya, es un numerazo, 4.000 millones de direcciones IP. Sin embargo, con la creciente masividad de Internet y la cantidad de dispositivos conectados, a ver, no solamente estamos hablando de un dispositivo por persona. Cada persona puede tener como 15 dispositivos que se tienen que conectar a Internet. Y el punto de IP, o el direccionamiento IP, es que cada dispositivo tenga una IP única, ¿sabes? Como que nadie más tenga su IP, porque es como, es su identificador en la red. Entonces no pueden tener dos dispositivos la misma IP en la misma red, porque pues se están robando la identidad. Entonces, si solo tenemos 4.000 millones con la cantidad de dispositivos que existen hoy en día, queda pequeñísimo. O sea, básicamente no alcanza. ¿Pero por qué seguimos usando IP versión 4 entonces? Bueno, es que ante estos problemas se crearon varios mecanismos que permiten que pues se alargue la vida de IP versión 4 y se va a seguir alargando. Y yo la verdad dudo mucho que en algún momento desaparezca, ¿saben? Es que hay muchos sistemas legacy, hay redes gigantes legacy que están construidas sobre IP versión 4, entonces está difícil. Si ya queremos nombrar algunos de estos mecanismos que alargan la supervivencia, digamos, de IP versión 4, está por ejemplo NAT. ¿No? NAT es un protocolo de traducción de direcciones. La traducción, digamos, más conocida que se hace es a nivel de direcciones privadas a públicas. Y justamente este es el mecanismo que se utiliza. Se dividen las direcciones IP versión 4 en direcciones privadas, que son direcciones que vas a dar a tus dispositivos dentro de tu red interna. Son IPs que no van a utilizar para salir a Internet. Para salir a Internet, todo dispositivo necesita una IP pública. Entonces, como no alcanzan las direcciones IPs para todos los dispositivos, lo que hacemos es lo siguiente. Tienes tu red aquí, tu red de casa. Vamos a llamarla Red LAN, Local Area Network. Tienes aquí tu computadora, tienes, no sé, por aquí tu celular, que se conecta por Wi-Fi, tienes tu Alexa, tienes una variedad de cosillas. Bueno, cada uno de estos dispositivos, si se conecta a Internet, necesita una IP. Pero no va a ser una IP pública, va a ser una IP privada. Una IP que solamente tiene sentido dentro de tu red interna. No pueden salir a Internet con esa IP privada. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, generalmente tú contratas un servicio de Internet de tu ISP, de tu Internet Service Provider. Quien maneja direcciones públicas suele ser el ISP. A veces te podría dar una dirección IP pública. De manera que tus dispositivos, cuando quieran salir hacia Internet, van a ir con su IP privada hacia tu equipo, por ejemplo, hacia tu router. Y aquí se va a hacer una traducción, gracias al protocolo NAT. Se va a traducir tu IP privada hacia una IP pública y así va a poder salir tu comunicación hacia Internet. Es un mecanismo más complejo porque ya tenemos que hablar de puertos, sockets y todo ello, pero básicamente míralo así. En una red interna manejas redes únicamente privadas, direcciones IPs privadas que solo tienen sentido dentro de tu red. Tu vecino puede tener la misma dirección IP, porque son IPs privadas, no importa, no
no están en la misma red. Pero tu vecino no puede tener tu misma IP pública, porque esas sí deben ser únicas en todo el Internet. El punto es que tus dispositivos utilizan IPs privadas, se hace una traducción hacia una IP pública cuando quieran salir a ese Internet, y pues así básicamente funciona gracias al protocolo NAT, ¿no? Que hace la traducción justamente. Ese es uno de los mecanismos que existe. Pero la solución definitiva en realidad es utilizar IP versión 6, que ya no tiene solo 132 bits, sino tiene direcciones de 128 bits. Y si quieres saber cuántas direcciones se pueden crear con IP versión 6, bueno, sería 2 a la 128, que es un número absolutamente, absurdamente, no es infinito, pero es enorme. Yo en un momento leí que era una comparación en, si tú usas IP versión 6, es que puedes crear una dirección IP como cada granito de arena que existe en el mundo. Entonces es ridículamente enorme. Una forma en la que tú vas a identificar una dirección IP versión 4 versus una IP versión 6 es que la sintaxis de una IP versión 4 es de la siguiente forma. Siempre es así. Como puedes ver, son 4 elementos divididos por puntito. Cada uno de estos elementos se denomina octeto. Octeto porque cada uno tiene 8 bits. Es el tamaño fijo de cada uno de estos elementos, cada octeto. Y como puedes ver, son 4 octetos. 4 por 8 igual a 32, que justamente son los 32 bits que te decía que tiene toda dirección IP versión 4. Haciendo cálculos ahí en binario, si nosotros tenemos que cada octeto tiene 8 bits, y siendo que yo puedo jugar con estos 8 bits poniéndole ceros, 1, 0, 0, 0, 1, donde el valor mínimo sería un 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Pues básicamente este sería un 0. Y el valor máximo sería 1, 1, 1, 1, 1, 1. Esto me daría 255, ¿verdad? Sí, casi se me va, casi pongo 256. Ya, si me da 255, pues el valor mínimo que puede tomar un octeto es 0. El valor máximo, 255. Si tú ves una IP con una 256, esa no es una IP, eso no existe. Me olvidaba de decir, este es un formato decimal. Este es el formato binario, este es el formato decimal. Toda dirección IP versión 4 la vas a encontrar en formato decimal. Octetos en formato decimal. Mientras que en IP versión 6 la cosa cambia porque aquí vamos a tener un formato hexadecimal. Es que a ver, son 128 bits. Es tan grande la dirección IP versión 6 que pues expresarlo en decimal la haría muy gigantesca. Entonces, como para tratar de reducir la expresión, se hace en formato hexadecimal. Bueno, y aquí la verdad es que sí me da mucha flojera, así que voy a copiar... Uy, carajo. Perdón la palabra. Bueno, ya, se quedó ahí. Este es el formato que tenemos en una dirección IP versión 6. Como puedes ver, primero se dividen por 2 puntitos, los elementos. Ahora, estos elementos tienen 4 dígitos. Cada uno de estos dígitos es un dígito hexadecimal. Un dígito. Un dígito hexadecimal se compone de 4 bits. ¿Ok? 4 bits. Un dígito hexadecimal, 4 bits. Si cada uno de estos elementos tiene 4 dígitos hexadecimales, 4 por 4 son 16. Cada uno de estos elementos tiene 16 bits. Es por eso que se le llama exteto. Y sí, aquí una dirección IP versión 6 se compone de 8 extetos. Y 8 por 16 es 128. Sí, 8 por 16 es 128. Entonces, una dirección IP versión 6 está expresada en formato hexadecimal, se compone de 8 extetos que conforman los 128 bits. Mientras que una dirección IP versión 4 se compone de 4 octetos, cada octeto tiene 8 bits, 32 bits. Y ya eso es básicamente lo que quería hablar hoy. En realidad quería hablar más cosas, pero ya no me alcanzó el tiempo. Y ni la pizarra. Creo que me mareé un poquito en el tema de explicar el nada, así que voy a intentar explicarlo nuevamente. Ok, el mecanismo que se utilizó para poder propagar la vida de IP versión 4, uno de los más comunes, los más famosos, de los que se sigue usando hoy en día, es el uso de direcciones privadas, públicas y el protocolo NAT. El protocolo NAT es un protocolo que ayuda a la traducción de direcciones. O sea, recibe una IP X y la convierte, digamos que en una IP Y, ¿ok? Claramente lleva un mapeo y todo eso, es un tema un poco más complejo, pero traducción de direcciones, NAT, Network Address Translation. Y el tema de IPs públicas y privadas básicamente define una división del direccionamiento IP. A ver, en tu casa tú tienes una red LAN, en tu oficina dentro tú tienes una red LAN, un Local Area Network. ¿Okay? Una red LAN es una red pues, interna, una red que tienes, por ejemplo, tú en casa. Con tus dispositivos, tu computadora, tu celular con Wi-Fi, tu Alexa, tu Raspberry Pi. Pues ahí tienes dispositivos que se conectan a Internet. Cada uno de estos necesita una dirección IP. Y lo que van a recibir es una IP privada. Una IP privada. IP privada, digamos 1, 2 y 3, ¿ya? En la red 192.168.1.0/24. Esta es una red privada. Y estos son dispositivos que tienen IPs privadas. Para salir a Internet, solamente puedes hacerlo con una IP pública. Y solamente las IPs públicas deben ser únicas en el mundo. Eso sí, las redes privadas no. Las IPs privadas se pueden repetir. Por ejemplo, tú tienes ahí tu casa, pero tu vecino puede tener aquí su misma red, tiene su computadora, puede tener el mismo segmento de red que tú. Y no va a pasar nada, porque están aislados. Son redes locales totalmente diferentes, totalmente aisladas. Nunca se van a comunicar entre sí mediante las direcciones IPs privadas. Si se van a comunicar entre sí, va a ser mediante las direcciones públicas, mediante un proveedor de servicios. Pero las que sí deben ser únicas en el mundo son las IPs públicas. Entonces tú generalmente contratas un proveedor de servicios. Y el proveedor de servicios podría, por ejemplo, asignarte una IP pública a ti. Y todos tus dispositivos van a salir hacia Internet con esa IP pública. ¿Pero cómo? Si tengo todas privadas. ¿Van a compartirla? Sí, la van a compartir. Y para eso se usa el protocolo NAT. El router debería ser capaz de hacer el proceso de nateo. O sea, viene por aquí la comunicación
comunicación de un dispositivo, vamos a dibujarlo acá en verde. Viene la comunicación de un dispositivo, por ejemplo, con una IP privada. El router lo que hace es un proceso de nateo, de traducción, mapea también la comunicación y lo que hace es sacar el paquete, pero con la IP pública de su interfase hacia internet. Entonces ahí se hace todo el proceso de comunicación. Cuando la respuesta vuelva, el router tiene ahí un tema de mapeo y también hace la traducción de vuelta. La IP pública la traduce a la IP privada y le envía al dispositivo correspondiente, ¿ok? Es más complejo, o sea, puedo hablar de NAT un buen rato todavía, porque hay procesos, pero dejémoslo así. Direcciones privadas para redes internas. La única forma de salir es internet con una IP pública. Se hace traducción de IP privadas a IPs públicas mediante el protocolo NAT. Y como cada dispositivo en el mundo no tiene que tener una IP pública única, porque tenemos esto de privadas y públicas, es como se ha todavía... Es así como se ha extendido todavía la vida de IP versión 4 y va a seguir extendida porque, a ver, hay infraestructuras gigantes construidas sobre IP versión 4, redes legacy construidas sobre IP versión 4. No creo que vayan a migrar totalmente, es muy difícil que IP versión 4 se elimine totalmente, pero lo que manejamos, como había mencionado antes, es Dual Stack. Ambas conviven y pues ya eso.